Muy bien, pues vamos entonces a ver un versículo, que es un pasaje de la Biblia que se llama Decisiones, que es el que pensé que tú darías la semana pasada, pero no fue así. Muy bien, no hay problema. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 11. Lo importante es que ustedes estén contentos. Sí. Lo importante es que la palabra es viva y eficaz. Exacto. Y más cortante que una espada de dos filos. Así que lo que nos gusta. Claro que sí. Hebreos capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24, se llama el estudio Decisiones. Por favor, Pablo, si nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos dé una enseñanza para nuestro corazón. Dios y Señor nuestro, damos gracias por tener a cada uno de nosotros aquí. Dispon nuestros corazones para recibir el mensaje que tienes para cada uno individualmente. Haz nuestros corazones dispuestos. He aprendido últimamente que lo que más importa, Dios, es nuestros corazones. Haz que nuestros corazones sean humildes a ti, sencillos para ti, listos para apropiarnos de tu mensaje para cada uno de nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Ciertamente nosotros tomamos decisiones diarias, algunas decisiones pequeñas que no tienen mucha trascendencia, pero otras decisiones muy importantes, pero ambas van guiando y moldeando nuestra vida. Decisiones diarias que enfrentamos, que debemos de tomar y que muchas veces pues no sabemos qué hacer al no tener completamente los principios de la palabra de Dios. Las decisiones que queremos tomar, las queremos tomar basado en estos principios que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Estamos construyendo fuerte, firme, bajo un fundamento que es Cristo Jesús. Pero algunos, para su desmayo y desolución, pues muchas de las decisiones que toman van a traer consecuencias terribles, que al principio parecen, bueno, no pasa nada, pero después de un año, 2 y 3 y 5 y 8, vemos que trae muchos descalabros en tu vida por no haber tomado las decisiones adecuadas. Por eso tenemos, y Dios nos ha dejado este libro maravilloso que se llama la Biblia, para que sea lámpara a nuestro camino, lumbrera a nuestro proceder. Con él vemos qué es lo que debemos de hacer. Y hay muchos personajes en la Biblia que han tomado decisiones, que tomaron decisiones en su tiempo, que Dios las dejó plasmadas en este libro para que nosotros aprendamos de ellas y hagamos lo mismo. Y en este pasaje de Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 24, lo voy a leer. Y dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés estuvo tomando decisiones en su vida muy importantes que lo hicieron el gran caudillo, líder del pueblo judío, de llevarlo a la... Está prendido, ¿eh? Perdón. ¿Sí está bien? Ok.
que lo llevó a través del desierto a la tierra prometida, ¿sí? Recordemos que Moisés, por designio de Dios, fue salvado de morir cuando era bebé. El decreto de Faraón era que todos los niños varones que nacieran fueran muertos inmediatamente, para que no siguiera creciendo este poderoso pueblo que estaba siendo ya una amenaza para los egipcios, quienes querían mantener a los judíos en esclavitud. Bueno, Dios no solamente hizo que este bebé viviera, sino que su madre, al ver no saber qué hacer, pues lo puso en el río a su suerte, a la suerte de Dios, y la hija de Faraón lo encontró en el río y lo hizo su propio hijo. Y este Moisés nació, fue educado, vivió en la corte de Faraón. Inclusive ella quería que él fuera el siguiente Faraón. Pero Moisés tenía un plan de Dios en donde pues iba a estar muy pronto en contra de los egipcios para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Él, por lo mismo, tomó una serie de decisiones muy, muy importantes, conforme a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24, que dice así, Mateo 7, 24, cualquiera pues, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande, grande su ruina. Bueno, pues nosotros no queremos que nuestra casa tenga las consecuencias de haber edificado mal, y que después tengas las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos conocido personas, inclusive no tan grandes, que tienen 20, 30, 40 años y nos cuentan su historia y tú literalmente le dices, oye, ¿por qué en tan poquito tiempo te metiste en tantos enredos? ¿Cómo fue posible eso? Pues es muy fácil, ¿verdad? Al no tener la palabra de Dios como guía para edificar bien la casa, sin tener los planos del arquitecto. Ciertamente la decisión más importante de tu vida es el hacer de Jesús tu Salvador y Señor. Ahí empieza todo, en donde tú no quieres tomar tus decisiones usando tu propio yo como el guía, porque el yo es una persona terrible, tu peor enemigo realmente. En donde te lleva por los caminos equivocados, el camino del egoísmo, el camino de la altivez, el camino del ego y el camino de estar contra Dios, porque si el yo es muy grande, entonces le quita el lugar a Dios, y realmente por eso tenemos tantas vidas destruidas, ¿no? Hacer de Cristo el Salvador de tu vida, entregarle a Él tu corazón y decirle, ya no mando yo, ahora mandas tú. Y lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. Y para ello tengo un libro de instrucciones. Y es muy fácil entonces la vida al seguir solamente lo que Dios va diciendo en su palabra para ti. Ninguna otra decisión podría ser tan importante ni tener mayor alcance que la decisión de invitar a Cristo en tu corazón.
será la piedra angular sobre la cual tú edificas el resto de tu vida. Ahora que estuve con 2 de mis hijos, ellos también ya no están en casa, están tomando sus propias decisiones en sus vidas, y nosotros pues ya no tenemos control físico de ellos, ¿verdad? Y cuando yo me estaba despidiendo de ellos, yo les dije, bueno, pues ustedes saben que lo único importante es estar totalmente entregados a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Si tú haces eso, tú tendrás gran éxito en esta vida y podrás contemplar con gran gozo la venida eterna, la vida eterna. Pero si tú no lo haces, entonces tendrás muchos descalabros. No hay algo más importante, es lo único importante. Y ojalá pongas atención a ello. Lo decía yo como un consejo, ya mis hijos son grandes, están siguiendo sus propios caminos, pero eso es lo que queremos para ellos y seguro que tú también lo quieres para tu propia vida y para la vida de los tuyos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, pues es el edificio de construcción que tienes para tu vida y que tiene el fundamento que se llama Cristo. Si tú has tomado esa decisión, pues ciertamente es difícil que tu vida sea tan caótica, terrible, el infierno que viven los demás allá afuera, que literalmente yo lo llamaría tener perros sin dueño. Ahí van caminando, no saben a dónde van, no saben cuál es el final, no tienen idea ni dónde empiezan, ni dónde terminan, ni para qué están aquí. Pero al tener dueño, todas las cosas son muy, muy diferentes. Si tú no has tomado esta decisión, poco a poco va a aprovechar el examinar los planos del arquitecto, porque ni siquiera los vas a entender, mucho menos construir sobre eso. Bueno, Moisés no fue así. Fíjate que hubo también algo maravilloso en la providencia de Dios, puesto que al Moisés que fue adoptado por la hija de Faraón, yo no sé, parece que ella no podía tener hijos, o no dice la Biblia, pero ella sí dijo, ¿qué voy a hacer con este bebé? Ya me enamoré de él, pero no sé, no tengo la menor idea qué hacer. Y entonces sucede que por ahí estaba la hermana de Moisés, quien se le acercó y le dijo, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar y te lo puede criar. Ay, pues tráemela inmediatamente. Y le trajo a su madre. Y su madre fue la que le dio la educación dentro de la corte como nodriza a Moisés. Y Moisés creció con todos estos principios de Dios inculcados por su propia madre en medio de una corte pagana totalmente atea, o no era atea porque creían en 1000 dioses, pero ciertamente contra el Dios verdadero. Y a corta decisión, pues Moisés decide seguir a Dios. Esta decisión le traería mucha fortaleza para todas las cosas que pronto estaría haciendo en su vida, ¿sí? Y vamos a ver en su vida algo muy importante, 4 decisiones que él tomó y que nosotros queremos tomar para nuestra propia vida y que están marcadas en este capítulo 11 de Hebreos. Quiero decirte que la Biblia es un libro que es una red que fácilmente escapa lo que tú quieres hacer. A veces toman las personas un versículo o 2, o un pequeño pasaje, y hacen toda una doctrina de ello. Dios no lo permite. Lo que vamos a leer aquí en Hebreos está en otras partes de la Biblia para complementar bien fundado
el principio de lo que quiere Dios darnos. Todo el libro de Éxodo, en donde está la historia de Moisés, pues concuerda con estos versículos que vamos a ver aquí ahora. Bueno, la primera decisión que Moisés tomó es no al prestigio y poder del mundo. Una decisión muy importante que tú como cristiano también quieres tomar. Allá en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, la Biblia nos dice que nosotros no debemos ser parte del mundo. El mundo está contra Dios. La filosofía que sigue el mundo va exactamente contraria a la filosofía de Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos está constantemente advirtiendo que no seamos del equipo del mundo. Dios nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Allá lo dice en Juan 17. No los saques del mundo, sino cuídalos del mundo. ¿Sí? Y nosotros vamos en sentido contrario. Todo mundo va tras todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues todas mis pasiones internas que yo traigo de envidia, codicia, lujuria y todo eso. Son mis pasiones internas que le doy desenfreno y pienso que me van a traer mucha felicidad y solamente me traen desgracia. Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son todas las cosas materiales tan importantes que me van a hacer feliz. Yo no quiero tener un coche, quiero tener 18. Y no quiero tener una casa, sino quiero tener 50 mansiones porque seré muy importante. Imagínate que yo nada más esté confinado a una sola recámara. No, pues sería terrible eso, ¿verdad? Etcétera. Los deseos de los ojos, también incontrolable, porque cuando finalmente tienes esas 18 automóviles, te das cuenta de que no, necesito más. ¿Cómo es posible que nada más? Etcétera. Y nunca acaba, ¿no? Y la vanagloria de la vida, número 3. El yo. Yo soy muy importante. Mis chicharrones son los que truenan exclusivamente. Y todos los demás están por abajo. Y eso es, el mundo va tras eso, Y todo se pelea. Yo me acuerdo de una película hace mucho tiempo que se llamaba Paren el mundo, que me quiero bajar, algo así decía la película, y era una maleta que tenía $1 millón y todo el mundo estaba persiguiendo la maleta, estaba perdida. Finalmente y todo el pueblo estaba desquiciado buscando la maleta, porque es muy importante. Cuando finalmente la encuentran, todo el mundo la quiere, y viene el viento y se empieza a llevar el dinero, y pues todo el mundo pierde, ¿no? Porque son ilusiones, son burbujas de jabón que en cuando tú las tocas se desvanecen. Dice Dios, no sigas eso, porque allí no hay nada. Y fue precisamente Moisés el que dice en el versículo 24, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él fue educado bajo la filosofía de los egipcios, pero su corazón nunca fue vendido a esto, sino que él tenía en mente precisamente que su pueblo fuera redimido de Egipto, y pronto un día Dios haría que él tomara comando para hacer eso. Él no iba a permanecer en Egipto, él no iba a ser deslumbrado con toda la gloria material de que tenía Egipto, sino que se identificaba con otros valores eternos mucho más importantes. Esta decisión para Moisés fue una decisión muy importante, y Dios le dio la fuerza
para tomarla. Vamos a leer acá en Hechos, que es un pasaje donde también habla de lo mismo. Hechos capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, 22. Y dice el versículo de Hechos 7, 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Mas cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Él sabía que él era judío, a pesar de ser el hijo adoptado de la hija de Faraón. Y dice el versículo 23, y al ver, 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, dice el versículo. Ya estaba él pensando en cosas grandes. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi pueblo para librarlo de Egipto? En lugar de estar pensando en la gloria de ser el faraón y tener todos estos privilegios materiales que pudieran ser extremadamente atractivos para cualquier persona. Éxodo capítulo 2, que es el otro pasaje importante en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 2, empezando en el versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus tareas duras, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Bueno, pues él estaba ya con la mira de poder hacer algo por sus hermanos. No se deslumbró por el prestigio y el poder de los egipcios. Es muy fácil deslumbrarte por todo. Y ahora que estuve yo en el exterior, en un lugar en donde las cosas materiales son muy, muy importantes, y cómo te deslumbran, ¿no? Vente, es muy importante que tú compres este automóvil, pero ya tengo, no, pero es que no sabes, es que no es igual, este es de color azul, y el tuyo pues nada más es negro, además las llantas ya están todas sucias, no, tú tienes que, y así te atrae, y el vestido, y el viaje, y los muebles, y todas estas cosas materiales, y sí te deslumbran, ¿eh? No sé si has visto por ahí que muchos dicen, yo soy totalmente Palacio. Muy importante. Entonces van allá al Palacio de Hierro y después no saben cómo pagar la tarjeta de crédito, pero bueno, eso no es importante. Tienen que comprar todas estas cosas para satisfacer a un yo que es totalmente insaciable. Bueno, Moisés tomó esa decisión. Él sabía y tenía la mira puesta en el galardón. Yo tengo que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Las cosas van a pasar, el mundo va a pasar muy rápidamente, porque la vida es como una neblina que pronto se disipa. Necesito poner atención a las cosas eternas. Y entonces el brillo del mundo se empieza a apagar, cuando tú estás en las cosas de Dios. Ya lo ves en su contexto real. Sí, está bien, sí, qué bueno que alguien inventó los automóviles y probablemente yo tenga uno, porque tengo que transportarme de aquí para allá y está perfecto. Pero yo no puedo vivir por ello, que es lo que el mundo da. Una decisión maravillosa que Moisés tomó y que lo hizo ser grande entre los grandes, y que queremos nosotros poner atención a ello. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fue la primera decisión de Moisés, pero hay otras 3 decisiones que él también tomó para que fuera un hombre poderoso y grande para Dios. Y la segunda decisión la tenemos aquí en el siguiente versículo de Hebreos capítulo 11, regresando a Hebreos capítulo 11 en el versículo 25.
Y dice así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Segunda decisión, no al placer, al satisfacer tus pasiones internas, que pueden ser tan simples como comer. Yo necesito comerme 1000 pasteles. Necesito tener todos aquí, todos míos, por favor, de todos sabores y colores, ¿verdad? Exacto. O etcétera, tantas cosas, ¿no? Y él rehusó los deleites y los placeres del mundo. Imagínate tú la riqueza que tenía el hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón, del mundo conocido, y como tenía pues tantos esclavos y cuánto, y los palacios y las pirámides que construyó, y todo esto hacía que realmente tuvieran pues, las cosas que quisieran cuando quisieran. Él tenía a su alcance todo el placer que el mundo puede ofrecer, pero sabía él que esto es temporal y que esto es un ladrón. Él entendía perfectamente que el placer es un ladrón. Te ofrece mucho, no te da nada. Por eso dice el versículo de Juan, capítulo 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cobra carísimo, ¿eh? Ah, ¿tú quieres placer, Pablo? Cuesta muy caro. Pero yo sé que tú lo puedes pagar, aunque sea a plazos. Mira, toma esto y lo otro, ¿verdad? Y luego te das cuenta que es un ladrón, porque aquello que te ofreció no te lo da, sino destrucción. Y acabas muy mal. El placer del mundo no da nada. Porque se continúa el versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él sí te da el placer maravilloso de la vida interna, de la comunión con Dios y de los valores que Dios da en su Biblia. Y eso es lo que Moisés quiso tener para sí, rehusando los deleites y los placeres del mundo. El placer siempre ofrecerá más de lo que puede dar. Es más, no puede dar nada. ¿Cómo puede dar el placer algo que no tiene? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? No, yo te voy a dar esto. Y la pregunta es, ¿de dónde me lo vas a dar si tú ni siquiera lo tienes? Pero nos vamos con la mentira, y entonces ahora con tantas películas que hay, pues siempre que yo estoy viendo una película, cuando vemos aquí a veces los domingos alguna película cristiana, siempre estoy pensando en el camarógrafo que está atrás tomando la toma de lo que está pasando. Claro, callados todos porque no pueden hablar, ¿no? Y alrededor esa toma no es nada más etcétera, ¿no? Y es pura mentira. Todo eso es la mentira del mundo. Porque el mundo está gobernado por el padre de la mentira, que es Satanás, y que nos hace que nos creamos la mentira y vivamos en mentira. Bueno, pues David, que vendría mucho después de Moisés, pagó inmensamente por querer tener los placeres del mundo. David mandó matar a su mejor amigo para quedarse con su mujer. Cuando David ya tenía varias mujeres, que nomás debía haber tenido una, pero rompiendo y violando principios, ya tenía muchas. Pero no, quería aquella que le pertenecía a otro, ¿sí? Y le costó a él carísimo, porque después tú ves el desastre de su familia, en donde un hermano mata al otro, en donde el otro hermano viola a la media hermana,
en donde uno de los hermanos le quiere quitar el reino al mismo su padre David. Grandes descalabros que pagas por aquella cosa que tú piensas que es maravillosa, que se llama placer. David pecó contra Dios y le costó toda una vida de problemas y desastres. Bueno, pues, ¿qué más te digo de su hijo Salomón? Porque muchas veces los pecados de uno se van hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y el hijo de David, Salomón, peor. El hijo de David, que se llamó Salomón, aprendió de su padre. Y dijo: papá, tú solamente tuviste unas cuantas mujeres, hombre, ¿qué pasó? Yo voy a tener 700 esposas y 300 concubinas. No sé cómo le hacía el pobre hombre, porque imagínate el enredo que David sacar. Pero fue causa de que hubiera revolución en Israel y que se dividiera en dos, que traería terribles descalabros posteriores por siglos por hacer las cosas mal. Siempre tenemos que recordar que mi pecado se va hasta las generaciones siguientes. Yo tengo personas que están aprendiendo de mí. Yo soy el modelo para las siguientes generaciones, no en lo que digo, sino en lo que hago. Y ellos están apuntando. Y ellos hacen lo mismo, nomás que doble. Entonces, qué terrible, qué tremenda responsabilidad. Principalmente cuando tú ya tienes la palabra de Dios, como Moisés. Moisés había sido instruido por su madre en los principios de Dios. Y él decía: yo no puedo tener todos estos deleites y placeres. Yo no puedo tener todo este poder que se me está ofreciendo. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Yo soy hijo de Dios. Yo soy judío. Yo tengo que ver la manera de ayudar a mi pueblo que está sufriendo en este momento, haciendo pirámides y no sé cuánto para la gloria de Egipto, pero muriendo terriblemente miles de personas en ese proceso. Y él dijo no como segunda decisión a los placeres de este mundo. Él fue firme en su decisión, como lo fue José con la mujer de Potifar. ¿Te acuerdas de él también? A muchos le dicen José el soñador, porque soñó unos sueños que Dios le dio. José llegó a ser, sí, un hombre importante para los judíos. José, hijo de Jacob. Pero cuando él fue esclavo en la casa de Potifar, el oficial de Faraón, la mujer de Potifar lo persiguió. Vente, Moisés, vente conmigo. José, vente, José, conmigo, ¿verdad? Y José le dijo: pero si tu esposo me ha dado todo, yo tengo el poder de toda la casa, de toda la administración, pero no tengo el poder para también tomar su mujer. Y lo mandaron a la cárcel por eso, porque ella lo difamó, pero acabó siendo un gran hombre, porque también dijo no a los placeres temporales, terrenales que existen, ¿sí? Bueno, pues hay una tercera decisión que Moisés tomó: no al poder, no al placer, no a las riquezas. Siguiente versículo capítulo 11 de Hebreos, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él veía las riquezas de este mundo muy pocas, muy insignificantes, comparado con las grandes riquezas que otorga Dios a cada uno de los que le siguen. Él rehusó venderse por las riquezas del mundo. Él tenía a su disposición todo el oro, toda la plata,
del mundo conocido, pero su decisión solamente estaba revelando lo que había en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo le decía este versículo a uno de mis hijos la semana pasada. En donde esté tu corazón, en donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? ¿Buscas a Dios? ¿Buscas las riquezas? ¿Quieres ser el hombre más rico del mundo? Pues ahí va a estar tu corazón y por eso vas a vivir. Pero las riquezas se van. Son como alas de águilas que pronto volarán y no tendrás nada. Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Que dice así. Porque Marcos 8, 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Que no seas tú como este gran millonario que pues finalmente se murió, ¿verdad? Tenía muchísimo. Y entonces ya llegó una persona y estaba muy ansiosa y curiosa y chismosa y le dijo, oye, ¿y cuánto dejó? Oye, pues, ¿cuánto dejó? Y el otro le dijo, todo. No se lleva nada. Los que visten a los muertos para sepultura saben que los trajes que usan no tienen bolsas. Porque no se lleva nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué te aprovecha todo lo que tú acumulas como Rico MacPato, ¿no? Ahí en las caricaturas de Rico MacPato, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Pero él estaba ahí en la ducha y no se bañaba con agua, sino con monedas. ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabroso! Qué absurdo, ¿verdad? Todo ello, porque nada de eso satisface. Inclusive, ¿cuántas historias tenemos de grandes personajes que tienen mucho dinero, pero son muy pobres porque eso es lo único que tienen y sus vidas son totalmente destruidas? Y la semana pasada estaba yo con unas familias que precisamente estábamos hablando de eso. Mucho dinero, pero no tienen nada en su corazón. Bueno, Moisés sabía esto y Dios dijo no a las riquezas. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, 7 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, 7 al 10. Que dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males, por cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo siempre me ha intrigado mucho. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué no dice raíz de todos los males es el amor a las mujeres? Es el amor a... ¿no? Dice el amor al dinero. El dinero no tiene ningún problema, no tiene ni emociones. Eres tú que al amarlo, lo único que estás haciendo es perdiéndolo, ¿sí? Y te trae mucha destrucción. Moisés sabía esto y nunca deseó tener todas estas riquezas porque tenía, dice la Biblia, su mirada puesta en el galardón. Mis riquezas son las riquezas de Cristo, riquezas que sí perduran. No os hagáis tesoros en la tierra, dice la Biblia, sino hagaos tesoros en el cielo, donde la polilla
y el orín no corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Es Mateo 6, versículos 19 y 20. Hagámonos pues tesoros en el cielo, viviendo para Cristo y no yéndonos con los engaños de este mundo. Las riquezas son inciertas y vuelan en el momento más inesperado. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios 23, 4 y 5. ...23 de Proverbios, versículo 4... no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ahora, Dios tiene muchos ricos, ricos cristianos, que sin afanarse, Dios hace que ellos tengan, para fines de Dios mismo, no de ellos. Y muchas de las cosas del cristianismo hoy en día están siendo financiadas por grandes hombres de muchas riquezas que usan esas riquezas para la expansión del evangelio. Cantidades que ni siquiera tenemos nosotros noción de cuánto es. Pero que Dios se las ha dado para el propósito del evangelio. Inclusive esta Biblia que tú tienes aquí está subsidiada. Porque no sé si has ido a Sambos a comprar una pequeña revista de Vanguard o no sé qué, lo que cuesta. Y tú dices, ¿cómo es posible que la Biblia completa, toda esta, vale el mismo precio que esa revista? Bueno, pues alguien lo está pagando, y el que lo está pagando es Dios, a través de los siervos que Él tiene para administrar las riquezas de Dios, ¿sí? No para ellos, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. Moisés sabía todo eso. No al poder, no a los placeres, no a la riqueza. Tres decisiones importantes que le hicieron ser el gran caudillo del pueblo. ¿Sí? ¿Falta uno? Exactamente. Falta una, precisamente. Muy bien. Después del 3 viene el 4. Lo aprendí desde chico. 1, 2, 3, 4. No a la presión del mundo. Bueno, hoy usan mucho esa palabra, el bullying, ¿no? En donde te presionan para que tú seas como los demás. Tú no puedes ser diferente, ¿no? Y la presión en sí es muy fuerte. Y el mundo te exige que tú sigas al mundo, ¿no? Y ese es el siguiente versículo en donde Moisés tuvo también que lidiar con ello, aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 27, y que dice así: por la fe dejó a Egipto, no teniendo miedo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como al invisible. Bueno, pues nosotros tenemos muchos miedos. Y Dios nos quiere quitar esos miedos.
Y ese miedo nos hace conformarnos al mundo, pues para que más o menos ahí esté yo en buenas paces con Dios. Dios nos quita ese miedo. Moisés pudo haber tenido miedo contra el hombre más poderoso de la tierra, que en un momento dado sí tenía gran poder para destruir a Moisés. Pero él dijo, yo tengo uno más grande que eso. Yo no tengo por qué temer a Faraón cuando yo estoy viendo claramente al invisible, a Dios mismo, que es mucho más grande que Faraón y que puede librarme de todo lo que Faraón pudiera o quisiera hacer. Y él fue y se enfrentó a Faraón. Inclusive él, como humano, quiso no enfrentarse a Faraón. Le dijo, Dios, manda a otro. La verdad, yo no soy apto para este trabajo. Tenía miedo. Es más, quiero que sepas, Dios, ya lo sabes, yo soy tartamudo. ¿Cómo quieres que vaya yo y hable con Faraón? Dijo, no hay problema. Tu hermano va contigo y él habla por ti. Órale, vámonos. Y él tuvo que ir. Y él iba realmente con mucho miedo. Pero Dios hizo que él tuviera valor para enfrentarse a Faraón. Y que hubiera 10 plagas en donde Faraón cada vez estaba más necio y terco contra los judíos de todas las cosas que quería Moisés pidiéndole a Faraón, que básicamente le pedía la libertad de su pueblo. Y dijo Faraón, ¿qué te pasa si nuestra economía vive de todos estos esclavos? Y a medida que venía una plaga, Faraón se entercaba más y hacía más daño a los judíos. Antes ustedes hacían ladrillo con la paja que yo les daba, pues ahora ustedes tienen que ir a buscar la paja. Y además hacer la misma cantidad de ladrillo. Terrible. ¿Cómo tenemos ahora una vida terrible? Moisés, ¿por qué vas con Faraón? Pero realmente Dios lo había mandado allí. Él estaba, dice aquí en el versículo 27, se sostuvo como viendo al invisible. Esta cita me parece muy bonita porque dice viendo al invisible. ¿Cómo puedes ver al invisible? El invisible, por definición, no se puede ver, pero él lo veía claramente. Porque cuando tú tienes la fe que Dios te da, tú empiezas a mover montañas con esa fe. Y él veía claramente un Dios que lo acompañaba a sus citas con Faraón. El mismo Dios que tú has tenido en tu corazón desde el día que aceptaste a Cristo como tu Salvador y que va contigo a tus citas, a tus cosas, con tu familia, en las diferentes etapas de tu vida. Ahí está Él. Y tú lo ves claramente. Él es invisible, pero muy visible para ti. Y Moisés lo veía con gran facilidad. Es más, Faraón le dijo, ¿y por qué te tengo yo que dar libertad? Yo no conozco a tu Dios. Yo sí, yo lo conozco muy bien. Es más, vino conmigo. ¿Sí? Sí, porque ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios que tiene que ser real en tu vida. Y lo ves claramente, una fe ciega, que aún en la adversidad, tú sabes que Él está contigo, Él te está guiando paso a paso. Y yo creo que de las 4 decisiones, esta tiene que ser una de las más fuertes, si no es que la más fuerte. Moisés no cedió ante las presiones del mundo. Imagínate la presión de Faraón y imagínate la presión de su hija, que era su madre adoptiva. Pero no le importó lo que el mundo pensara, porque él era como el salmón que nadaba contra la corriente. Sin importar el costo, sin importar el sacrificio. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al
8. Dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circundado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la fe, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, pues Dios es el único que te puede librar de lo que se llama el lazo del hombre. Como tú tienes miedo, estás prisionero a lo que el hombre dice, ¿eh? Y no te atrevas a contradecirlo, tú no sabes el daño que eso puede traer. Pero es mentira, es un lazo imaginario, del cual tú estás libre, porque al tener a Cristo, eres libre. Dice la Biblia que con Cristo somos verdaderamente libres. Él corta ese lazo y ya no tienes miedo a lo que puede pensar el hombre. Que diga lo que diga, y a veces te lleva hasta la muerte, como sucedió en el circo romano, en donde los llevaban a la muerte, y ni aún así los doblaban, porque morían cantando. ¿Por qué? Porque no le tenían miedo al César, ni a la muerte tampoco. Al contrario, la muerte era un favor que le estaban haciendo para irse con Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿sí? Y Moisés se sostuvo firme contra las presiones de Faraón. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Dice así, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Él rompe el gran lazo que el mundo quiere que tú tengas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Muy bonito versículo. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dios rompe eso. Y te puedes enfrentar a cualquier cosa porque ya no tienes miedo. Moisés no cedió, como tampoco cedió Daniel cuando le dijeron que iba a ser echado a la fosa de los leones. Y que Daniel dijo, bueno, pues Dios me guardará de la boca de los leones. Y fue así, porque al día siguiente fue el rey a ver qué le había pasado a Daniel. Y le dijo, Daniel, ¿te habrá librado Dios de los leones? Y dijo, sí, aquí estoy platicando con ellos. ¿Sí? Así fue, porque Dios nos quita el temor. Jeremías y todos los grandes hombres de la Biblia los vemos que pierden el temor. Muchos ejemplos tenemos de los grandes mártires de Dios que sus vidas inclusive las dieron antes de ceder al lazo del hombre. Moisés tomó esa decisión
cuarta, muy importante. ¿Y sabes qué pasó? Él no fue faraón, pero él fue el gran caudillo que llevó a todo el pueblo judío, 3 millones de judíos, de Egipto a la tierra prometida. Y lo podemos leer ahí en los libros del Pentateuco, en donde está toda esa historia maravillosa de un gran caudillo que era un hombre como nosotros, porque a veces vemos a todos estos héroes y tú dices, sí, pero yo no puedo ser como ellos, y no es cierto. Él era tartamudo, le temía a Faraón, y Dios dijo, no, conmigo no puede nadie. Estas 4 decisiones de Moisés, no al poder, no al placer, no a las riquezas y no a la presión del mundo, le sacaron de Egipto con mano poderosa. Ahí Hebreos capítulo 11, versículo 29, siguiendo nuestro pasaje. Hebreos 11, 29. Y dice así, por la fe, 29, permíteme, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay unos versículos muy bonitos allá en Éxodo, ahorita los vamos a leer, en donde finalmente el pueblo judío sale de Egipto, porque la última plaga fue terrible, devastadora. Todos los primogénitos de los egipcios murieron esa noche. Inclusive el hijo de Faraón. Entonces Moisés va y dicen, vete de aquí, ya no me interesa, váyanse y pidan a Dios por mí, inclusive dice Faraón. Pero después Faraón se arrepiente. Dice, ¿qué he hecho? Yo necesito todos esos esclavos. Vamos tras ellos con todo el ejército de los egipcios. Y ellos, por designio de Dios, estaban acorralados contra el Mar Rojo. Iba a haber una masacre tremenda para regresar a todos estos esclavos a Egipto, contra el ejército más poderoso de la tierra. Y entonces aquí en Éxodo, capítulo 14, todos temblando de ver venir al ejército de los egipcios, y dice el versículo capítulo 14, versículo 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14, que dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí la clave es Jehová peleará por vosotros. Ellos no iban a pelear, no tenían ni palos siquiera, yo creo, contra todo el ejército. No, pero si tú no vas a hacer nada, tú nomás vas a ver la salvación que Dios hará a tu favor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos saca adelante todos los días, en medio de nuestras luchas, de nuestros temores, y a veces también pues tristezas de todo lo que está pasando, y te va llevando con gran firmeza hacia el camino eterno, viendo al invisible. Eso fue lo que hizo Moisés. Tomó estas decisiones no porque era un hombre fuerte, al contrario, era tan débil que no se. En su debilidad, la fuerza de Dios fue lo que hizo que Moisés fuera el gran caudillo. Pero Moisés no es diferente a nosotros. No hay ninguna excusa, ningún obstáculo para que tú y yo
hagamos lo mismo y marquemos fuertemente en esta generación algo para Dios. Una generación maligna y perversa en la cual estamos resplandeciendo como luminares. Está terrible la cosa, peor que nunca. Pero tú puedes ir al gran caudillo que me diga, señores, es por acá. No me quiero morir, no quiero ir. Tengas esa fuerza, que seas ese gran predicador en donde tú estás, encaminando tu vida a las decisiones. Es pues necesario tomar estas decisiones adecuadas para construir un edificio poderoso, indestructible en nuestra vida y que los demás puedan ver lo que Dios hace en la vida de los cristianos. Los cristianos no son los mequetrefes títeres en este mundo. Una de las cosas que uno de mis hijos le gusta mucho es el fútbol americano. Este domingo pasado, pues ahí tuve yo que fletarme un rato viendo el campeonato, el partido del campeonato. Y fue muy espectacular el último segundo, ahí con los vikingos de Minnesota que estaban perdiendo. Y en el último segundo cambiaron la anotación, cambió todo y ellos ganaron. ¿Sí? Este muchacho que era el quarterback era el sustituto, porque el principal se había lesionado y metieron ahí al de la banca, ¿no? Y ahora pues estamos no sé si viste ¿cómo te sientes? Así llorando el cuate, ¿no? Dice, no sé qué pasó, yo tiré la pelota y no sé qué pasó. Pero quiero decirte que después de aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida y el nacimiento de mi hijo, este es el momento más importante. Después de, órale, ¿sí? Ese fue uno y el que agarró la pelota, ese fue el que tiró la pelota. El que agarró la pelota dijo, gloria a Dios. Aquí lo único que pasó es que me dio Dios manos para agarrarla. En fin, estaban muy emocionados porque sí fue en el minuto 0, O sea, fue increíble. Pero muy bonito el que tú tomes la decisión de decirle al mundo quién eres. No soy yo el grandote que ahora, mira que es el héroe del juego. No, no, no. Cristo es mi Salvador. Que esa sea también tu vida. Señor, te damos muchas gracias por los modelos que nos das en tu Biblia de hombres poderosos, que fueron poderosos porque tú estabas con ellos, no porque ellos lo fueron. Te pedimos, Señor, que después también nos saques adelante diariamente buscando un mundo que está muy perdido, está muy desviado, muy confundido, que necesita ver a Cristo y lo hace a través de la vida de los cristianos, de la vida nuestra. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y yo